Una radio diferente. Divina Radio, la voz del ángel. Buenas noches, queridos amigos, ya estamos en Divina Radio, la voz del ángel, aquí para saludarlos y me agrada mucho contar con su presencia en este maravilloso programa, en esta emisión increíble, esta noche con la doctora Roxana Villarreal y vamos a platicar de la esquizofrenia. ¡Ah! ¡Qué tema tan fuerte! La esquizofrenia, del griego clásico dividir, escindir, hendir, romper. ¿Mm? Entendimiento, razón, mente. Es un diagnóstico psiquiátrico en personas con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizados por alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. La esquizofrenia causa además una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas y una significativa disfunción social. Así es que vamos a hablar de la esquizofrenia esta noche aquí en Divina Radio y para ello está una experta que podrá traducir todo lo que dije porque no sé ni qué dije. Ella es la doctora Roxana Villarreal. Buenas noches, doctora. Hola Divina, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para compartir este tema un poco complejo y bastante difícil a lo Sí. clínico que acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. Bienvenida Roxana Villarreal, doctora Roxana Villarreal. Y pues vamos a empezar con la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Mira, ya mencionabas algunos aspectos relevantes de la enfermedad. Para definirlo como tal, te podría yo decir sencillamente que, bueno, la esquizofrenia es la psicosis funcional por excelencia. Es un grupo amplio de trastornos mentales, por lo general de proporciones psicóticas, que son manifestadas por desórdenes caracterizados en el pensar, en el humor del paciente y sobre todo a nivel conductual. Los trastornos del pensamiento están prácticamente marcados aquí por alteraciones de la formación de conceptos que pueden llevar al paciente que la padece a una situación de una mala interpretación de su realidad y algunas veces incluso a tener obviamente delirios y alucinaciones que son muy patognomónicas o características en este tipo de padecimiento, ¿no? Uh-huh. En la esquizofrenia los cambios del humor incluyen varios, obviamente, bueno, empezaríamos a mencionar entre algunos importantes, bueno, la ambivalencia afectiva, la constricción en general, la falta de adecuación y pérdida de la empatía, que de hecho ya lo hemos mencionado en programas previos, que es esa situación de tener la capacidad de sentir o percibir lo que el otro puede estar sintiendo en su momento, ¿no? Puede haber una conducta que puede ser reiterada o regresiva y sobre todo a nivel un poquito estrafalaria o extravagante, ¿no? Y lo más importante de la esquizofrenia es que comprende al menos dos tipos de síntomas. A nivel médico, a nivel psiquiátrico, hablamos de los famosos síntomas positivos y negativos. Ajá. Y bueno, ahorita si gusta vamos a empezar a hablar de todo esto, pero yo sí quisiera, por ejemplo, ahondar un poquito en algunos términos. Por ejemplo, para entender la esquizofrenia, pues tendremos obviamente que empezar a definir lo que es el ir a un psiquiatra o lo que es la psiquiatría en general, ¿no? Claro. Es la ciencia médica que estudia justamente el origen, el diagnóstico y la prevención y tratamiento de los trastornos mentales. La esquizofrenia obviamente es uno de ellos, uno de los más importantes en este tipo de manejos médicos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de un trastorno mental, quiero que sí les quede claro a los radioescuchas que vamos a estar hablando de este tipo de padecimientos, y al hablar justamente de trastorno mental como tal, queremos referirnos simplemente a cualquier padecimiento o enfermedad psiquiátrica que está incluido en
una clasificación internacional de enfermedades que tiene la OMS y sobre todo en el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Esto sí lo menciono porque a veces vamos a hacer ahorita con el tema referencia a este tipo de términos y es importante que la gente los conozca para que no estén tan ajenos a lo que vamos a tocar el día de ahora, ¿no? Ok. Muy bien. No sé, tú gustas preguntarme, yo te voy Pues contestando. me gustaría saber cómo puedes definir la esquizofrenia. Cuando alguien tiene esta enfermedad, ¿cómo te puedes dar cuenta de que está padeciéndola? Ok, bueno, mira, decía, la esquizofrenia es el trastorno mental mayor, es un trastorno mental mayor de origen orgánico, en el cual la capacidad individual del individuo, valga la redundancia, o la capacidad para pensar de la persona que lo padece, está obviamente disminuida, hay una alteración de la realidad, hay obviamente dificultad también para comunicarse, para conducirse, su manera de actuar es inadecuada, ¿no? Está obviamente deteriorada su cuestión mental, ¿no? Y todo este tipo de conductas emocionales, de actitudes o de acciones que tiene en la cuestión incluso de pensamiento, de emitir sus palabras o sus pensamientos, están obviamente deteriorados de tal manera que llegan a un punto o a un grado extremo que empiezan a tener serias interferencias en la habilidad para enfrentar sus demandas ordinarias en la vida. Esto es que le genera problemas en todos los ámbitos que tiene, a nivel personal, laboral, emocional, conductual, social, y todo pasa, ¿no? Es importante aquí que empecemos a describir esto porque a veces la gente lo ve o lo está viviendo incluso y no sabe ni siquiera qué es lo que le está pasando. Claro. Y siempre es importante recalcarlo para que la gente, insisto, sepa en lo que está inmerso, si es que lo padece, o que lo sepa detectar, por lo menos con la gente que lo está viendo, ¿no? Aquí normalmente vemos muy comúnmente que la esquizofrenia como tal se caracteriza muchas veces por conducta regresiva. El paciente tiene un humor un tanto inadecuado o inapropiado. Es muy evidente también el poco control de impulsos que tienen ellos y sobre todo a nivel de contenido mental, es muy obvio que su contenido, su pensamiento mental es evidentemente anormal, ¿sí? Es absurdo, es ridículo, y a veces empiezan ya a generar delirios y alucinaciones, que bueno, también es un término que también siento que es importante aclarar. Al hablar de esquizofrenia hablamos de síntomas positivos y negativos, y lógicamente cuando hablamos de estos síntomas positivos, ¿a qué me quiero referir? Bueno, los síntomas positivos de la esquizofrenia son principalmente las alucinaciones, que principalmente caracterizan la enfermedad. Hay ideas delirantes, hay trastornos del pensamiento, como puede ser, por ejemplo, el descarrilamiento de las ideas, ¿no? Hay incoherencias, hay incongruencias, hay una alteración en la noción de sí mismo, y el paciente empieza a pensar o a preguntarse quién soy, qué hago aquí, ¿no? Como que empieza a despersonalizarse bastante. Y en cuanto a los síntomas negativos, hablamos más que nada una cuestión más de tipo afectivo. Por ejemplo, hay una pérdida de motivación en general en el paciente, hay una apatía, hay un aplanamiento afectivo como tal, lógicamente de la mano con una depresión y un retraimiento social. O sea, el paciente se aísla, lo que menos hace es justamente socializar por lo que está padeciendo y sufriendo en su situación mental, ¿no? Y principalmente eso. Ahora, cuando hablamos de una situación de los delirios, ¿qué quiero decir o compartir con la gente? Bueno, que entiendan la diferencia. Los delirios los definimos como aquellas ideas que pueden ser un tanto firmes o fijas y que no pueden ser respondidas a las explicaciones racionales, ¿no? El paciente está concentrado en una idea constante, en algo
que por más que tú trates de hacerlo entender con argumentos lógicos, él lógicamente no va a entender y va a ser siempre irreductible la argumentación lógica, ¿ok? Cuando hablamos de delirios en este tipo de padecimiento, específicamente hablando de esquizofrenia, podemos definir estos delirios en un grupo, ¿no? Que son primero, bueno, los delirios famosos de grandeza. Cuando digo delirio de grandeza, ¿qué quiero decir? Bueno, son todas aquellas ideas un tanto exageradas de la importancia de uno mismo y de su propia identidad. El paciente empieza a hablar de sí mismo de una manera excesivamente grandiosa y completamente fuera de todo contexto de realidad, ¿no? Hay delirios de persecución, ¿verdad? En las cuales hablamos más que nada de ideas de que uno ha sido señalado para ser perseguido, lo que a veces se conoce con el término de paranoia, que es una condición que está justamente caracterizada por el hecho o por el desarrollo, más que nada gradual, de una situación compleja y elaborada del sistema del pensamiento típico del esquizofrénico, ¿no? Hay obviamente en esto una situación de una cuestión de mala interpretación de su evento real. Okay, él empieza a sentir que lo están persiguiendo, que lo están vigilando, que todos sus movimientos están controlados, ¿no? Y que su idea fija o constante, pues no hay manera de quitársela, ¿no? Hay otro tipo de delirios que se presentan también muy típicamente en la esquizofrenia, que son los famosos delirios o ideas de referencia, que son todos aquellos actos de asumir en forma incorrecta o equivocadamente ciertos eventos casuales o no entendibles de la conducta de otros, pero que se relacionan justamente con lo que uno hace o percibe o vive, ¿no? ¿Tendrás algún ejemplo específico para que la gente lo pueda comprender? Sí, de ideas de referencia, por ejemplo, es aquella situación en la cual la persona que lo padece empieza, por ejemplo, a tener una idea de que el otro está a lo mejor sintiendo, percibiendo lo que él piensa. Ajá. Está, por ejemplo, en el radio, ¿no? Está el locutor hablando de algo y él asume que ese mensaje que él está manifestando, compartiendo con los radioescuchas o con los televidentes, si es un locutor, que todo lo que él dice o emana de su boca es justamente dirigido a él, ¿no? Y lo da por hecho y que es justamente para él, a quien se lo están manejando o manifestando. Hay también esta situación de control del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, la gente que le está hablando de controlando eso la forma de en pensar. específico, si tú vas manejando y enfrente de ti hay un camión que tiene un letrero y tú Es estás una señal. padeciendo esquizofrenia, ¿puedes pensar que ese letrero que estás viendo está dirigido a ti? Sí, porque según el tipo de delirio que te decía, entre los cuales están los de grandeza, persecución, de referencia, incluso también los famosos delirios nihilistas, que son estos relativos a la inexistencia de su ser. O sea, cualquier situación de ser o de algún objeto en realidad obviamente no lo tiene prácticamente inexistente, ¿no? Y cualquier situación que él viva o que él vea o que escuche la puede hacer o vivir como suya, ¿sí me explico? Y en ese sentido él puede pensar que a lo mejor está recibiendo un mensaje o una señal divina, y ahí hablamos ya de cuestiones más de tipo mística o ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que, típico el esquizofrénico, ¿no? Que llega al consultorio diciendo: doctora, yo tengo una misión muy grande porque Dios nuestro Señor me dijo y me habló y me dijo que yo tengo que salvar el mundo y que yo soy una gente con la capacidad de salvarlos y tengo que hacer algo para cumplir mi misión, ¿no? Es una serie de síntomas muy perceptivos, o bueno, muy perceptibles ante los ojos de la gente que lo está viviendo, y curiosamente el que menos se percata de esto es justamente la persona que lo padece. Por eso es que hablamos de que casi en este tipo de pacientes no hay conciencia de enfermedad, porque son los menos que se dan cuenta que lo están padeciendo. Claro. ¿No? Me están haciendo una pregunta en el chat de Divina Radio, www.lavozdelangel.com/contáctanos. Nos están haciendo una pregunta, me dicen, ¿y qué pasa cuando dicen, tus ojos dicen sí y tu boca dice no?
¿Qué pasa? ¿En qué sentido? No O sé, me sea, están preguntando eso. bueno, una cosa es a lo mejor percibir algo y también la cuestión emocional o afectiva en la cual estás pasando, tú puedas darle una interpretación a las cosas a lo mejor equivocada, pero no por eso necesariamente quiere decir que ya estés mal. A veces simplemente un estado de ánimo o un estado de, no sé, intoxicación etílica o por sustancias también te puede generar cuestiones un tanto erróneas de tu realidad y así lo vives, en forma Pero, por ejemplo, equivocada. si un esquizofrénico te dice, tus ojos dicen sí, tu boca dice no, es porque a lo mejor él está imaginando eso, ¿no? Bueno, porque está distorsionando la realidad, porque, Exacto. insisto, hay delirios, hay situaciones de síntomas negativos, aplanamiento y todo esto, positivos y negativos, pero también, bueno, son típicas las alucinaciones, que es a lo mejor a lo que se refiere la pregunta. Cuando hablamos de una alucinación que son típicas también, o sui generis en este tipo de padecimiento mental, nos referimos a toda, vaya, para que me entiendan, ¿cómo te lo explico? A toda percepción sensorial que Ujú, es totalmente falsa en ausencia de un estímulo externo que realmente es válido, ¿no? ujú. Que puede ser, no sé, inducida por factores emocionales o por otros como por ejemplo lo que decía, ¿no? Las drogas, el alcohol, incluso el estrés, lo comentábamos ahorita antes de la entrevista, de Sí, empezar el programa, el estrés a veces te genera situaciones un tanto erróneas, te empiezas a percibir cosas, pero ya cuando estás alucinando obviamente hablamos de una percepción sensorial completamente falsa en ausencia de un estímulo externo que realmente sea fidedigno, ¿no? ujú, Y esto le puede ocurrir a cualquiera de nuestros sentidos, puede ser a nivel de olfato, a nivel de tacto, a nivel visual o a nivel somestésico. Cuando hablamos de alucinaciones, por ejemplo, olfatorias, hablamos de aquella sensación de estar oliendo o percibiendo olores un tanto desagradables que lógicamente los demás no pueden percibir, pero para el sujeto sí las vive y son reales, porque él sí lo está padeciendo, lo está sintiendo. Cuando hablamos de alucinaciones táctiles, hablamos de aquella sensación falsa que para los demás sí es falsa, pero el paciente vive como real y siente que lo están tocando, ¿no? ajá. No sé, que lo están, no sé, acariciando, tocando, pellizcando, no sé. Y cuando hablamos de alucinaciones visuales, hablamos de aquella percepción sensorial a nivel de ojos, de estar viendo cosas de vista, de estar percibiendo movimientos o gentes o u objetos que se muevan o que nos hacen gestos, no sé, mil situaciones de ese tipo, ¿no? Por Puede ejemplo, ser, si tienes un muñeco de peluche y puedes puedas percibir pensar, exactamente, puedes percibir que el muñeco o el muñeco de peluche que mencionas se está moviendo o que te mueve los ojos o ves cosas erróneas completamente, ¿no? ¿eso qué Y sería, perdón? alucinación visual, Alucinación visual. ajá, Pero ajá. es un símbolo de la esquizofrenia, Pues no tanto ¿no? símbolos, O es una síntoma. mezcla de síntomas, exactamente, o Sí, de perdón. signos, ¿no? Ujú, Exactamente. Y cuando hablamos francamente de un estado psicótico, también hay que diferenciar este término. Quiero yo referirme a todas aquellas ideas de donde vienen las alucinaciones que son manifestadas justamente por este tipo de situaciones psicóticas, ¿no? De conciencia, de un nivel alterado de la conciencia y que van de alguna forma en relación con su naturaleza patológica, ¿no? ujú. Las características esenciales, vaya, para que no se hagan tanto Tanta bolas ni se bola. confunda la gente que nos escucha, bien sintonizarnos cada semana, son varias situaciones, ¿no? Tú decías síntomas y signos. Bueno, decíamos, los peculiares son los positivos y negativos que han Ujú, estado presentes una parte significativa de tiempo durante mínimo un mes. ¿Ok? ujú, Y que en algunos de estos síntomas del trastorno han persistido incluso hasta 6 meses, ¿no? ajá. Hay una serie de sintomatología que ya estaremos hablando según cómo vayas tú haciéndome las preguntas, pero principalmente eso es lo que quiero yo enfatizar para que la gente entienda en qué contexto estamos hablando, ¿no? Sí. No sé qué más quieres. La esquizofrenia se da a un nivel genético. Sí, mira, hay varios factores aquí que de alguna forma la pueden
generar, ¿verdad? Y lógicamente, bueno, el factor genético es una de ellas. Lógicamente aquí es importante siempre tratar de, para diagnosticar adecuadamente este problema, pues hay primero que hacer una evaluación lógicamente a nivel de una historia clínica completa, tratar de ver los antecedentes familiares del paciente, porque cada historia de vida es diferente. Tú puedes hablar con una familia y conocer a la familia entera, pero lógicamente si hay antecedentes incluso familiares previos, puede alguien tener el problema, ¿no? Otro factor importante, bueno, a veces es justamente la cuestión del estrés, ¿no? Esto a veces puede generar un brote psicótico y lógicamente empieza la gente a tener ese tipo de sintomatología, ¿no? Son varios aspectos aquí que hay que destacar, pero bueno, sí es importante justamente enfatizar esto, ¿no? Claro. Ujú. Aquí yo estaba leyendo acerca de la demencia precoz. ¿Es lo mismo que la esquizofrenia? Mira, ese fue el término que de inicio se dio al término de esquizofrenia Ujú. y justamente uno de los primeros en usar esto fue en 1911, Bleuler. Él introdujo el término esquizofrenia unificando las categorías propuestas por Kraepelin, justamente quien fue el que utilizó por primera vez el término de demencia precoz. Ajá. Ha habido una serie de investigadores que se han adentrado mucho en el tema y bueno, la definición de esto ha sido de tal manera ya más completa a nivel actual y actualmente, bueno, podemos decir sencillamente que, bueno, el término de esquizofrenia lo utilizamos para decir o determinar a aquella enfermedad mental crónica caracterizada por síntomas positivos, negativos, donde el predominio de los segundos es de mal pronóstico. Su origen es una disfunción de los sistemas de transmisión dopaminérgica y bueno, complementar esto sobre todo diciendo que es el trastorno mental más grave e incapacitante en todo el mundo. Y si hablamos a nivel un poquito de estadísticas, pues podemos mencionar aquí que prácticamente los esquizofrénicos representan prácticamente de un 40 a 50% de todos los ingresos hospitalarios a nivel psiquiátrico. Wow. Ahí te das más o menos una idea de que pues las estadísticas a nivel de internamiento son justamente por problemas de esquizofrenia, ¿no? Ujú. En general, la prevalencia de la enfermedad se maneja aproximadamente entre un 0.5 y un 1% de la población en general que la padece. Eh, Obviamente, bueno, esto en tanto en género femenino y en masculino se puede presentar, pero Ujú. sí hay diferencia en cuanto al inicio de la sintomatología, porque se observan diferencias respecto a la edad de inicio y sobre todo en el curso y la evolución de la Ujú. enfermedad, ¿no? ¿Y es peligrosa la gente que padece esta enfermedad? Sí, por supuesto que lo es mucho porque ponen en riesgo la integridad física de otros e incluso la propia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya están en una cuestión psicótica, que decíamos que es justamente cuando ya están con las alucinaciones y las ideas de que de alguna forma todo el mundo está en su contra y todo esto, se vuelven irritables. Son pacientes de difícil control, de difícil manejo y cuando están francamente en un estado psicótico se ponen tan agresivos que incluso cuando están ya alucinando y oyendo vocecitas de gente que les puede estar dando órdenes de, por ejemplo, mátate o aviéntate del sexto piso, él en un afán de hacerle caso a las vocecitas que está escuchando, él Ujú. va y se avienta, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, obviamente, bueno, es un riesgo potencial para él en cuanto Ujú. a su integridad, pero también está el polo opuesto de estar escuchando vocecitas que de repente como se vuelven poco tolerantes y irritables, cualquier situación de suspicacia, porque también es eso, es el típico paciente sumamente desconfiado que piensa que todo el mundo está en su contra, que le van a hacer daño, no sé, que para comer, por ejemplo, desconfía porque siente que le están poniendo veneno, ¿no? Oh. Que lo están siguiendo, que lo están controlando
y cuando están en esa cuestión, insisto, francamente psicótica, también es un riesgo potencial para la integridad de los otros. Porque ¿Pueden ver demonios y cosas así? no, es que las alucinaciones son, híjole, pueden ser objetos que está viendo, obviamente en forma errónea, estar aparte escuchando voces adentro de su cabeza que le dan órdenes, que lo insultan, que lo amenazan, que lo intimidan, lo que va de la mano, que se incremente la ansiedad de la persona, que no tenga conciencia y que se preocupe tanto y se deprima y se vuelva poco vaya, que se aísle y se vuelva un agente totalmente agresivo. Se empieza a descuidar, todo pasa. Pueden pensar que todo el mundo está tramando un complot respecto a ellos, ¿no? Por supuesto, porque precisamente lo que te decía, las ideas delirantes de daño, ¿no? Que están pensando que los siguen, que los están dañando, y curiosamente a veces las cosas que les pasan, las perciben de esa manera, y justamente por eso se vuelven tan suspicaces o tan desconfiados, ¿no? Es difícil que un agente así empiece a detectar esto, y más cuando la persona o la familia que lo está cuidando no lo ve y no hace nada, porque el paciente es el primero, obviamente, que empieza a sentirse un tanto como fuera de sí mismo, como que no es él, ¿sí me explico? Empieza a percibir que no es él, que no tiene una cuestión completamente, decías tú al inicio del programa, esa cuestión de estar un poco escindido, ¿no? Fragmentado. Su mente está fuera de control, de contexto, y ahí es donde empieza toda la cuestión más aguda y más difícil de controlar. ¿Se vuelven mentirosos? A veces no es tanto porque sea una cuestión voluntaria, porque ya cuando la gente está psicótica o fuera de la realidad, pues vayámonos con ese término. Está hablando de su realidad, no es que sea mentiroso. Exactamente, o sea, él es realmente honesto, él está diciendo lo que dice, lo que vive y lo que percibe. Ahora, esto genera también situaciones de riesgo justamente porque como no está en la realidad, él está completamente fuera, está completamente fuera de la tierra, pues está como en su rollo, ¿no? Y en ese mundo sufre, en ese mundo se aísla, en ese mundo es un riesgo para él, y ahí es justamente donde hay que hacer labor para el amor mal logrado podría crear esquizofrenia. Mira, el amor mal logrado, una situación sumamente estresante, una cuestión de mucha ansiedad, simplemente no nos vayamos lejos, una cuestión afectiva, ciertamente, si quieres aunada a una relación de amistad, a una cuestión familiar, laboral, en fin, pueden ser muchas cuestiones que te generan una cuestión emocional, y una situación depresiva grave te puede generar que te salgas de la realidad y que te psicotices. Aquí hay que diagnosticar bien y hacer, valga la expresión, un diagnóstico diferencial, porque hay muchas enfermedades que se pueden confundir con la esquizofrenia. Pero hay que tener en cuenta sobre todo los síntomas característicos, insisto en esto, síntomas negativos y positivos, para que tengamos una idea de que esta mezcla puede ser la herramienta esencial para poder diagnosticar asertiva y oportunamente el padecimiento y evitar situaciones que luego estemos lamentando, ¿no? Claro. Nos preguntan, ¿los actores son más propensos a la esquizofrenia que otros profesionales? Mira, esto no respeta género, te digo, se da tanto en hombres como en mujeres, pero hay ciertas edades donde prevalece más. La cuestión social tampoco es una cuestión selectiva de la enfermedad. Esto abarca cualquier profesión, cualquier nivel económico, cualquier religión, y de alguna forma, bueno, no respeta nada, ¿no? La cuestión laboral puede ser un factor desencadenante o un factor hasta cierto punto de riesgo para poderla manifestar, porque habrá a lo mejor profesiones más estresantes, que implican más desgaste, y por lo tanto una situación, insisto, de estrés, una cuestión emocional, una cuestión hereditaria o genética o neurobioquímica, obviamente a nivel cerebral, te puede generar este tipo de problemas, ¿no? Pero eso, insisto, no es prioritario y no exclusivo de alguna profesión. Esto lo podemos padecer cualquier gente, ¿no?
sin distinción de nada. Ok. Entonces, por ejemplo, la falta de trabajo, la pobreza, la falta de vivienda, eh, ¿es Son algo que podría factores. afectar esos factores? No, sí, por supuesto. Si hablamos de teología, principalmente, bueno, mencionamos, te decíamos, la cuestión de la herencia y la consanguinidad. Los factores de riesgo aquí principales a destacar, bueno, hablamos justamente de la consanguinidad. ¿Por qué? Porque quienes la padecen casi siempre presentan trastornos psiquiátricos mayores, y esto es a nivel, pues, de familiares. Hay factores estresantes que son muy identificables, sobre todo también a nivel perinatal y del desarrollo. Cuando hablo de perinatal, hablamos obviamente de situaciones que están alrededor del nacimiento, peri, alrededor, natos, nacimiento, y obviamente también a nivel del desarrollo. También hay factores de riesgo, como pueden ser trastornos de personalidad premórbidos, y al decir premórbido hablo justamente de situación que es previa a cómo el paciente empieza a sentirse o qué hace que vayan a consultar contigo, ¿no? Es cómo era antes de la enfermedad y cómo es ahora. Ajá. ¿Qué Eso tanto es dura un primordial. tratamiento para una persona esquizofrénica? No, pues es relativo, pero sobre todo depende mucho del control que tenga el paciente, porque si llega en una situación aguda, pues hay que tratar justamente la cuestión de urgencia. El tratamiento, vamos a hablar de ello más adelante, pero sí es importante, insisto, enfatizar justamente en la cuestión de la urgencia, ¿no? Porque también hay que valorar, insisto, la evaluación, la forma del formato, pues la historia clínica, y meternos realmente al padecimiento, porque a veces ¿A veces? se nos van los pies y a veces diagnosticamos o estigmatizamos al padecimiento y a la gente por una cuestión mental. Es como la cuestión de preferencias, que son literalmente, no sé, homosexuales, o tienen alguna cuestión religiosa o alguna cuestión particular que hace que la gente los margine o los estigmatice, y eso que hay una serie de síntomas sociales o emocionales que exacerben la gravedad del padecimiento, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo? La cuestión, por ejemplo, esto que te decía de la personalidad premórbida, ¿no? Sobre todo hablamos de situaciones de gentes que tienen trastornos de personalidad, trastorno paranoide, un esquizoide o un esquizotípico. Otro factor de riesgo importante es también algo de la familia, la estructura familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces parece absurdo, pero a veces incluso el tamaño de la familia o el lugar que se puede los ocupar. hermanos al nacimiento, sobre todo a nivel de ser los primeros, ¿no? De ser los primogénitos, también es importante, es un factor de riesgo. La edad de los padres. Aquí también es importante mencionar, por ejemplo, que los esquizofrénicos casi siempre tienen una madre joven, que generó en su momento complicaciones de tipo obstétricos, y bueno, generan, decíamos, problemas en el nacimiento, en el desarrollo y todo. Otro factor importante de riesgo, bueno, es un padre mayor de 30 años, que genera lógicamente ciertas mutaciones, ¿no? O alteraciones en las células germinales, y algo importante también es la diferencia de edades entre los hermanos, ¿no? Aquí es importante recalcar, por ejemplo, que el tener una edad menor de 5 años en cuanto a algún familiar aumenta el riesgo de padecer la esquizofrenia, y 10 años o más en el sentido de esta situación disminuye el riesgo de padecerla. ¿Ok? Ok. Nos dice Leiva de Jercis, ouch, no le preguntes si son mentirosos. Mi segundo poeta favorito es esquizofrénico y sigue vivo y sigue escribiendo. Y la frase de él que me encanta dice, el hombre loco hierra pero no miente. Asimismo tiene la peligrosa manía de decir siempre la verdad. Leopoldo María Panero. Wow, wow, pues sí, es intenso, ¿no? Y hasta cierto punto muy cierto. Justamente si nos hacemos un poquito de revisión, muchos de los artistas más famosos que ha dado
pues el mundo en general, pues han tenido un problema, si no de trastorno bipolar, pues de esquizofrenia, ¿no? Ujú. Cuántos poetas, cuánta gente que hace pinturas, cuánta gente famosa, incluso en la vida de la farándula, tienen ese problema. Y bueno, No, me imagínate. has descubierto. Ah. Bueno, es que acuérdate, yo soy psiquiatra, todo lo que digas yo lo percibo. No, no, sí, sí, obviamente, por ejemplo, la gente del medio artístico tiene más factores de riesgo, o obvio, ¿por qué? Porque, digo, no generalizo, pero hay muchos de estas artistas o cantantes o gente del espectáculo que, lógicamente, bueno, para poder rendir adecuadamente, ¿qué hacen? Pues empiezan a consumir sustancias, ¿no? Sí. Sobre todo, pues no sé, marihuana, y Ujú, esto lo vemos que te gusta en un 15-25% de la población que lo padece. La cocaína, obvio, ujú. esto es aproximadamente, ¿Es aproximadamente qué? y No que escuchamos. la consumen, que la Dijiste, es consumen aproximadamente y no te del oí. 5 al 10%, la gente Ah, que ok, consume más o menos cocaína. ok. Marihuana es más o menos 5%. Y Ujú, ¿por qué lo empiezan a consumir o por qué empiezan a consumir sustancias? Bueno, porque en un ambiente tan estresante como puede ser la farándula, no vamos lejos, la política, no se diga. Incluso en el área médica también se da mucho esto con los cirujanos y con los anestesistas, ¿no? Son los que llegan incluso a padecer más cuestiones de consumo. ujú, Eh, y lo hacen lógicamente, ¿para qué? Pues para bajar su cuestión emocional específica, presión y lógicamente la ansiedad que va de la mano, ¿no? ujú. Si hablamos de abuso de sustancias, hablamos prácticamente de que una tercera, cuarta parte de los pacientes que padecen esquizofrenia consumen tabaco. Ajá, Uh-huh. Y lógicamente, bueno, el consumo no se hace esperar. Y claro. lógicamente el consumo excesivo de cualquiera de estas sustancias favorece un cuadro psicótico que es lógicamente por el uso de este tipo de drogas, ¿no? Vaya, entonces las drogas pueden provocarte el que tú, si no eras, puedas convertirte en esquizofrénico. Me cuesta mucho trabajo decir esquizofrenia, pero ya lo dije. Así es que aquí estamos con usted, doctora. Síganos platicando los factores demográficos de esta enfermedad. Sí, bueno, mira, es importante también enfatizar aquí, ya habíamos hablado un poquito de esto, pero bueno, también curiosamente la cuestión de la estación del año, ¿no? Es, se ha detectado, se ha visto que la gente que padece este padecimiento, curiosamente son nacidos en el invierno o a principios de la primavera, ¿cómo es? Mm, Qué curioso, ¿no? sí, es Y bueno, extraño. aquí hay varias teorías explicativas o que tratan de dar una justificación a esto. Se mencionan factores de riesgo que pueden estar asociadas en algún momento a estas estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, algo así como una presencia de virus. Ajá. Ajá. En todas las culturas, decíamos, se llega a presentar y en todo tipo de grupos económicos. Eh, y algo también muy curioso, en los indigentes también se ve mucho este padecimiento, casi un tercio o 2 tercios de los indigentes padecen esquizofrenia. Y Ujú, bueno, yo tuve oportunidad de trabajar 10 años en lo que son los ahora centros de asistencia social, que en ese tiempo eran los centros de protección social. Y bueno, ahí se manejan o se ven pacientes indigentes psiquiátricos donde se les da albergue, atención asistencial, médica, psiquiátrica, alimento, techo, todo, ¿no? Y bueno, muchos de la gente que estaban albergados ahí padecían esquizofrenia. ujú. Uh-huh. A ver, yo estaba leyendo también que hay una clasificación de la esquizofrenia, que hay 5 formas o tipos de esquizofrenia. Según esto, el tipo paranoide, el tipo desorganizado o hebefrénico, Efrénico. Ok, tipo mira, catatónico, tipo indiferenciado y tipo residual. ¿Cuáles son las diferencias, doctora? sí, mira, los psiquiatras manejamos una guía, ¿no? Que es el DSM-4,
el famoso ICD-10, ¿no? Que son la clasificación internacional de enfermedades mentales, ¿ok? Y lógicamente cuando hablamos en este apartado de la esquizofrenia como tal, se menciona una clasificación de la esquizofrenia o subtipos de esquizofrenia, ¿no? Sí. Y aquí nos referimos en base a justamente al predominio de estos síntomas al momento de la evaluación más reciente, y pueden modificarse, por lo tanto, a lo largo de su evolución. ¿Cuáles son los tipos o subtipos de esquizofrenia? Bueno, tú mencionabas uno, el más característico, el más común, es el famoso paranoide, el típico, la esquizofrenia paranoide, ¿no? Es el primero. Cuando decimos este tipo de cuestión paranoide, y queremos decir que es aquel en el cual la preocupación por las ideas delirantes o las alucinaciones auditivas son una característica predominante en ese tipo de esquizofrenia, ¿no? El otro es la esquizofrenia desorganizada, es en la que destaca el habla y la conducta desorganizada justamente y el aplanamiento afectivo o inapropiado del sujeto, ¿ok? Cuando hablamos de esquizofrenia catatónica, aquí lo más visible en este tipo de subdivisión de clasificaciones, curiosamente que los síntomas motores son los principales. Hay una disminución, obviamente, de los síntomas motores. Cuando hablamos de una esquizofrenia indiferenciada, hablamos de un subtipo inespecífico, ¿no? Que se utiliza cuando o mejor dicho, cuando ninguna de las demás características se manifiesta en forma predominante. Y cuando hablamos de una esquizofrenia residual, hablamos, o hacemos alusión en la cual hay más que nada ausencia de síntomas positivos predominantes, pero existen siempre datos persistentes de alteraciones en todo tipo, ¿no? Esos son prácticamente los 5 tipos. Pero también yo leía que hay otros 2 tipos que reconocen, además de estos, que son la depresión post-esquizofrénica y la esquizofrenia simple. Sí, son ya como agregados, ¿no? Pero prácticamente ya en una forma más actualizada. Lo que pasa es que esta enfermedad se ha estudiado y se ha catalogado y se ha dividido desde que se empezó a estudiar, y las clasificaciones han sido muchas, pero las más actuales son justamente estos subtipos, ¿no? Paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada y la residual, ¿no? Es que, bueno, yo preguntaba muchas cosas. ¿Factores prenatales hay? Sí, ¿Existen? decíamos, ¿no? Que sobre todo cuando el paciente que la padece fue hijo de una madre un tanto joven, el hecho de tener esto genera problemas en el embarazo o alrededor del nacimiento, ¿no? Y bueno, van desde cuestiones genéticas a nivel de estrés excesivo, abuso de sustancias, ¿no? Principalmente. Híjole, entonces lo que yo platicaba con usted hace rato es que la drogodependencia es muy importante para que se dé la esquizofrenia. ¿Cómo se puede hacer? Es que a mí se me ocurren muchas cosas. Hay gente que he tenido cerca, que conozco, por ejemplo, en una ocasión, algún locutor, presentador de mis shows, él bebía mucho, y de repente fue bebiendo más, hasta un grado en el que empezó a ver monstruos y cosas y terminó muy mal. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Se tiene que ingresar en algún hospital para ayuda de desintoxicación a una persona que está ingiriendo drogas a una forma muy agresiva o alcohol para poderlos ayudar en cuanto a la esquizofrenia? Sí, porque mira, justamente la violencia doméstica se potencializa justamente por la presencia de un esquizofrénico en la familia, ¿no? Una gente que tiene este padecimiento genera una revolución y un desgaste enorme para la familia que lo está viviendo en carne propia, ¿no? El uso obviamente de sustancias que alteran los sentidos te pueden generar un brote psicótico, que es obviamente inducido por el uso de sustancias. Ahora, hay que diferenciar si es una cuestión psicótica inducida por esto o
es una cuestión meramente más franca en cuanto a los criterios. Por ejemplo, para poder hablar o decir abiertamente que hablamos de una esquizofrenia como tal, tiene que haber los síntomas característicos, mínimo dos de los que te voy a mencionar ahorita, que son, decíamos y los definimos al principio del programa, las famosas ideas delirantes. Tiene que haber alucinaciones, tiene que haber en el sujeto un lenguaje desorganizado, y es cuando empiezan a hablar un poco incoherentemente, absurdamente, ilógicamente, y hay un descarrilamiento de sus ideas, ¿no? Ya me estoy descarrilando Sí, también. yo Okay. no puedo decir esquizofrenia y usted descarrilamiento. Yo estoy bien descarrilada también. No, otra cosa importante aquí en ellos es el comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, ¿no? Hay síntomas negativos, como decíamos y definíamos al principio, bueno, lo famoso, la cuestión afectiva, ¿no? Un aplanamiento, una abulia o una logia, que son prácticamente sentimientos de no tener energía, de estar desganado, desmotivado, ¿no? Tiene que haber también algo importante, que son las famosas disfunciones sociales o laborales. Sí. El paciente empieza a ser disfuncional en la cuestión social a nivel laboral, empieza a fallar, empieza a tener una serie de síntomas graves que empiezan a poner en riesgo su trabajo, su integridad, la integridad de otros, y hay que saberlo, insisto, oportunamente diagnosticar y saber qué es lo que está pasando, porque la actitud del paciente empieza a ser completamente diferente, ¿no? Habrá Existen, gentes que lo manifiesten a edad más temprana, ajá, pero cuando de repente les genera ya en una situación más adulta, genera situaciones más graves que se están lamentando posteriormente, ¿no? La duración más o menos persisten los síntomas al menos 6 meses, ¿no? Tiene que haber una exclusión de los trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. Aquí es importante también esto. Tiene que haber y diferenciarse la exclusión del consumo de sustancias que pueden ser incluso hasta originadas por cuestiones incluso médicas, ¿no? Tiene que haber una relación del trastorno generalizado también del desarrollo, o sea, hay que diferenciar y también definir bien si es una esquizofrenia como tal, porque se puede confundir la sintomatología que presenta la persona con otro tipo de padecimientos. Y si hablamos, insisto, de diagnósticos diferenciales, pues son bastantes. Y sobre todo, bueno, hay que diferenciarlo con los trastornos psicóticos, decía, que pueden generarse por una enfermedad médica, por un delirio o una cuestión inducida por sustancias, un delirio también que puede generarse también por esta situación, por una demencia persistente. También hay que diferenciarlo con trastornos que son relacionados por el consumo excesivo de drogas, trastornos del estado de ánimo. Te decía, una depresión te puede llevar francamente a un estado psicótico donde estás completamente fuera de la realidad y con mucho riesgo de hacerte daño tú como generarle riesgo al otro, ¿no? El trastorno bipolar también, este es otro tema que también se podría abordar en alguna otra ocasión, claro. porque también hay que diferenciarlo. La sintomatología puede ser muy similar, pero hay que diferenciar bien, porque la sintomatología de un padecimiento con otro se puede confundir. Y desde ahí, si empezamos a diagnosticar equivocadamente, a veces el manejo incluso de los síntomas, obviamente va a ser equivocado, ¿no? Y la contención y todo también puede generar confusiones en el tratamiento, Claro. que a la larga y lógicamente van a repercutir en el propio paciente, ¿no? El esquizofrénico en su relación sexual, ¿cómo funciona? Normalmente son gentes muy irritables, poco tolerantes, que cualquier situación, incluso de sexo, los puede generar más molestia. Y de repente pueden estar teniendo una vida sexual con su pareja y de repente tener un brote psicótico, y de estar teniendo relaciones con su pareja empiezan a agredirla, ¿no? Pueden ser potencialmente agresivos también. Y pueden ser potencialmente asesinos. Ah, no, lo son, tanto como para ellos, o incluso porque, bueno, también ese es otro punto que hay que enfatizar, el suicidio. En este tipo de población, desgraciadamente, también vemos mucha la cuestión de riesgo con ellos.
normalmente el suicidio lo vemos más en el género masculino y sobre todo, curiosamente, también en gentes menores de 30 años, donde normalmente, bueno, hay una situación previa de sintomatología depresiva que puede ser a su vez originada por una situación externa como un desempleo, ¿no? O incluso también se ve mucho en gentes que son recién egresados de algún hospital, ¿no? Por decir, tú puedes haber sido objeto de alguna cirugía y recientemente te dieron de alta y de repente, pum, tener una situación psicótica, ¿no? Sí. Y son factores de riesgo que te llevan lógicamente a estar en una situación más de riesgo, ¿no? Me decías, ahorita me preguntabas de la cuestión sexual, bueno, aparte de la cuestión sexual, ¿cómo son los esquizofrénicos? ¿Qué tipo de signos podemos ver en este tipo de pacientes? Bueno, tanto hombres como mujeres que padecen la esquizofrenia normalmente son gentes físicamente muy torpes, que llegan a presentar síntomas casi la mayoría de tipo neurológico, como por ejemplo, al hablar de cuestiones neurológicas, quiero referirme, por ejemplo, a cuestiones de que el paciente está confundido, ¿no? Sobre todo a nivel de las manos, ¿no? De la lateralidad, por ejemplo, el lado derecho izquierdo se confunde, es una gente que coordina pobremente los movimientos, ¿no? Hay anomalías físicas leves, por ejemplo, un paciente psicótico, bueno, más que psicótico, esquizofrénico como tal, tienen ciertas cuestiones físicas que se llegan a detectar levemente, específicamente, bueno, a nivel de bóveda palatina, vemos un cierto arco, está como arqueada, ¿no? Los ojos, por ejemplo, de estos pacientes están curiosamente muy juntos o incluso el lado opuesto, muy separados, ¿no? Puede haber situaciones de malformaciones, por ejemplo, en las orejas. También hay una cuestión muy evidente en el lóbulo de las orejas, ¿no? Hay anomalías motoras que son casi siempre secundarias a los efectos casi siempre del uso del medicamento en cuanto al tratamiento, ¿no? Que se dan lógicamente por el uso de neurolépticos o antipsicóticos, que son los medicamentos exclusivamente para el uso de este tipo de padecimientos. Sí. ¿Por qué? Porque estos efectos incluyen movimientos involuntarios, así como el parkinsonismo, ¿no? Que de hecho se conoce así, inducido por el medicamento. Hay movimientos anormales, movimientos constantes o temblores del cuerpo, movimientos orolinguales, el paciente está constantemente moviendo la lengua, ¿no? Hay cierta rigidez en la tensión muscular, sobre todo a nivel de cuello, de brazos, ¿no? Algo importante también que vemos en los pacientes esquizofrénicos, bueno, es que constantemente están como olfateando las cosas, ¿no? Hay una cuestión hasta cierto punto de gruñidos. No, y esto es importante que la gente lo vea porque a veces están así como muy suspicaces y casi olfateando todo, ¿no? Y son muy desconfiados, ¿no? Suspicaces, exactamente, es la palabra, demasiada suspicacia y precisamente pues están casi literalmente olfateando las cosas, ¿no? Se producen problemas asociados, decíamos también, el consumo de tabaco, que también te va o te lleva a problemas más graves, como a un cáncer, a un enfisema, o problemas incluso más graves a nivel pulmonar o cardíacos, simplemente, ¿no? En fin, son varias cuestiones, pero que físicamente podemos incluso hasta también por ahí más o menos echar mano de eso para hacer un diagnóstico asertivo, ¿no? Sí, entiendo. Híjole, es que me deja pensando, doctora, con muchas de las cosas que va diciendo. Voy a empezar a analizar, a ver, como verme en el espejo, ¿no? No, fíjese que no a nivel personal, porque sí tengo mis manías y esas cosas, pero no me identifico con sus descripciones. Todavía no, pero ojo, o sea, no porque ahorita ya empiezo a escuchar voces. No, Oigo a una no, pero es doctora que habla. No, es que ahorita estamos hablando del tema y todo, pero... Ah, perdón, sí está usted ahí, sí existe. ¿Mandé? No. Sí está usted ahí, sí existe. Creí que estaba escuchando voces. No, sí estoy aquí, te estoy hablando. Soy la voz de tu conciencia, ¿cómo es? No, y pero nadie es está que... exento de llegarse a quebrar mentalmente o psicotizarse o salirse de la realidad, pues. Es que es difícil esa situación y cómo
cómo la familia puede soportar eh, el, el vivir alrededor de una persona afectada y tratando de ayudarla. Debe ser muy difícil. Mira, es más que difícil, aparte de lo difícil, yo diría la palabra clave que es muy desgastante. Ajá. Estar lidiando con alguien que de repente, no sé, deja de dormir en la noche, porque también otra serie de síntomas, bueno, implican justamente el no dormir, ¿no? Oh, oh, El oh, paciente oh, está oh, tan oh. hipervigilante que tiene miedo hasta de su propia sombra, ¿no? Siente Ah, que ok. en cualquier momento le van a llegar a hacer daño, ¿no? Dejan de comer justamente por la idea fija que tienen de que los van a envenenar o los quieren Ujú. matar, ¿no? Sí, es que yo pensaba, por ejemplo, mucha gente que a veces se asevera que está poseída, a lo mejor lo que está es esquizofrénica, ¿no? Bueno, has visto en la televisión documentales o programas de televisión que incluso son semanales, ¿no? Que cuestiones así fuera de lo normal y que hasta mandan al brujo o al exorcista y todo esto, pero efectivamente son situaciones que están fuera del alcance del sujeto y que empiezan ya o caen prácticamente en una cuestión psicótica, ¿no? Ajá, De hecho, sienten incluso que hasta el propio demonio se les mete, que les habla, o igual, la cuestión mística, ¿no? claro. Que sienten que Dios les está hablando, que la Virgen les está hablando, Oiga, literalmente, oyen que la Virgen les habla, ¿no? oiga, doctora, y cuando usted se enamora de alguien, ese alguien dice, es que tú puedes percibir dónde yo estoy en este momento, es que tú puedes saber, tú estás visitando mis pasos, tú estás recorriendo mis calles, tú estás, no sé si me explico. Sí, 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 que ¿Está sientes y demostrando una das por actitud hecho. esquizofrénica? Bueno, hay que ver, porque igual puedes decírtelo a una gente enamorada y una forma metafórica de hacerle sentir al otro lo que sientes por él o por ella, Ujú, pues es manifestarle con palabras o con escritos algo, pero sí hay ujú. que también bien en cuenta diferenciar pues que no sea una cuestión que esté completamente fuera de la realidad, Ya, porque ya cuando empiezan incluso a celarte excesivamente, también lo hemos comentado en programas previos, lo de los sí. celos, la dependencia emocional, una serie de cosas que pueden favorecer una cuestión de psicosis, ¿no? Ujú. Celos enfermizos, ¿no? Y Ah, pues entonces curiosamente sí estos soy una pacientes son, esquizofrénica, doctora, ya, bueno, ya definitivamente. somos dos entonces, ¿no? Entre esquizofrénicas, celosas, posesivas, bueno, todo pasa, ¿no? Ujú. Pues vamos a hablar de los trastornos bipolares, ¿no, doctora? Hablando de Sí, nuestra personalidad. no, yo no soy bipolar, yo soy más, tengo más rasgos de otro tipo, pero bipolar no creo. Bueno, no sé, salvo la mejor opinión de los colegas, ¿no? Que ya Ah, entre gitanos no nos podemos dar la mano. a ver, Todos me nos están conocemos muy preguntando, bien. doctora Leiva nos pregunta, ¿puedo saber yo si soy esquizofrénico sin necesidad de consultar a un psiquiatra? Sí, porque muchos de los síntomas claves ya los mencionábamos ahorita, ¿no? Esta Pero serie un de. enfermo se puede dar cuenta de su enfermedad. No, bueno, cuando empiezan es que la gente se siente diferente, se siente rara, ajá, Ajá. empiezas a percibir que no eres tú, que como que hay alguien más en tu cuerpo, en tu mente, y ya cuando empiezas a salirte de la realidad, entonces ya prácticamente ya pierdes el contexto de todo y no eres capaz de darte cuenta de que estás enfermo. No, Pero al doctora, principio sí entonces, te genera mucha angustia. entonces sí la necesito, doctora. O sea, todavía estás a tiempo, estás consciente todavía de esto. Malo cuando ya no. Ok, si es que el enfermo evidentemente no se va a dar cuenta de que está enfermo, es como el alcohólico, ¿no? Bueno, sí, pero insisto, precisamente la familia juega un papel muy importante aquí, porque justamente el paciente como no se da cuenta de lo que está manifestando ante los ojos de los demás, es justamente la familia la que tiene que detectarlo. Ajá, y Ujú, hacer lo posible para que en su oportunidad pues lo atiendan y sea valorado de preferencia, bueno, de inicio, qué mejor que por un psiquiatra, ¿no? claro. Porque, bueno, pueden llevar a lo mejor equivocadamente con un psicólogo y no Ajá, porque no tenga los conocimientos, simplemente porque, bueno, si ya hablamos de una psicosis, amerita medicamento, ok. tratamiento a nivel de A eso iba, medicina. ¿cuál es el tratamiento? ¿Pura medicina o también No, no, terapia? no, no necesariamente. Hay que diferenciar primero en la situación que llega el paciente. Si es una cuestión de urgencia que amerite en un momento dado un internamiento, pues el psiquiatra lo que hace es justamente valorar
que se interne o no, porque si está ya por medio su integridad física, porque está generando o escuchando alucinaciones que le dan la orden de matarse, el paciente se suicida, se te mata. O, por el contrario, puede tener el alto riesgo de generarle daño a los demás y ser sumamente agresivo. Insisto, la violencia doméstica se exacerba más en cuestiones cuando hay, en este sentido, cuando hay un paciente en la familia que padece la esquizofrenia. Ahora, el tratamiento también debe valorarse dependiendo de la etapa o la fase en que está, sobre todo Porque a hay una nivel terapia electroconvulsiva, ¿no? Esa se bueno, eso sí aplica ya en sería casos de muy las otras, graves. pero sí, completamente es otra de las que vamos a mencionar. Ah, ok. Pero ahorita el tratamiento es, primero, valorar si es un tratamiento de urgencia, si es una cuestión de una fase aguda y también ver el tratamiento de una fase de estabilizar el padecimiento, que esté controlado. Y lógicamente esto también va de la mano con una situación de tratamiento a nivel de mantenimiento a largo plazo. Me preguntabas al principio del programa cuánto dura el tratamiento. Casi siempre es un tiempo largo, porque los síntomas, pueden volverse a presentar o incluso con las recaídas se exacerba la sintomatología. Lo que quiero decir con esto es que se pone más grave la situación y luego pues se vuelve mucho más de más difícil control, ¿no? El tratamiento médico. Los psiquiatras normalmente, bueno, cuando hablamos de una cuestión psicótica o francamente esquizofrenia como tal, pues usamos los neurolépticos o antipsicóticos, que son los medicamentos que hacen que esas alucinaciones, esas ideas delirantes, esas cuestiones de errores de juicio y todo esto que genera en el paciente o que se ven en el paciente se disminuyan. ¿Cómo es que logra un medicamento hacer eso? ¿Relajando al paciente o cuál es el efecto? Mira, cuando hay una situación emocional o mental, casi siempre hay un desequilibrio a nivel de neurotransmisores, y Ok. lógicamente lo que hacen los medicamentos es precisamente estabilizar, equilibrar esa situación bioquímica o cerebral que hace que el paciente se dispare, Ok, ok. tanto emocional como mentalmente. Y lo que hace Ok. es corregir o modular esta cuestión que hace que amerite un tratamiento o valoración psiquiátrica. A Digo, ver, me no dicen, quiero echarte un chorro entonces, mareador a nivel neurobioquímico porque lógicamente son términos y una situación un poco compleja para los radioescuchas. Estoy hablando de una manera más sencilla para que más o menos entiendan de qué manera el tratamiento médico ayuda. claro, aquí me Estabiliza los preguntan algo más, síntomas. doctora. Dice, entonces, ¿el antipsicótico elimina la dopamina? De alguna forma son medicamentos que se usan justamente para corregir estas alteraciones, ¿no? Porque, insisto, son situaciones más de tipo neurobioquímico que hay que estabilizar justamente con el medicamento. Que, bueno, también hay que tener mucho cuidado porque el uso de esta medicación en los pacientes genera efectos secundarios indeseables, ¿no? ¿Cómo qué, doctora? Decíamos, los efectos secundarios normales del neuroléptico son distonía de torsión, que es cuando está, por ejemplo, muy tenso, no puede moverse, tiene el cuello Ya. rígido, movimientos involuntarios de manos, así como temblores, el famoso parkinsonismo, ¿no? Es como la enfermedad literal de Parkinson, está constantemente Ya. moviéndose, mucha salivación, por ejemplo, en la boca le sale mucha saliva, su movimiento en la lengua es constante, empiezan a tener movimientos incluso de manos, así como si estuvieran contando billetes, Sí. así, empiezan a tener ese tipo de movimientos. Algo también muy característico en ellos o en el efecto de los medicamentos es el estarse moviendo, o sea, empiezan así como a moverse o mover los pies en forma involuntaria. Sí. Y lógicamente, bueno, si se hace un mal uso o una mala administración del neuroléptico, puede generar problemas graves como una cuestión más dañina para el paciente, como el famoso síndrome maligno, ¿no? De secundario por el uso de medicamentos. Y bueno, es un medicamento de empleo difícil y sobre todo que siempre tiene que ser rigurosamente vigilado por el psiquiatra, insisto, porque si van de inicio con un psicólogo, los puede escuchar, les puede decir y todo, pero lo que va a hacer el psicólogo es justamente enviarlo con un médico. Porque como ellos no conocen de medicina, pues sale de su control el poderlos ayudar. Y más si hablamos de una cuestión de urgencia.
La terapia electroconvulsiva también es otra situación que se da en el tratamiento cuando ya está de plano muy, muy psicótico. La psicoterapia, que también es una herramienta, se puede echar mano de ella. Y lógicamente también el tratamiento implica una cuestión de educación, más que para el paciente, para la familia, porque hay que concientizar a la gente que convive con el paciente que la padece de lo que está pasando. Claro. Nos Se preguntan asusta, ¿no? que si también los tips que dan en un ojo es bipolaridad o esquizofrenia. ¿En un ojo? No entiendo. Pues yo tampoco, porque nos están diciendo aquí en el chat que si le tiembla el ojo, usted puede... Ay, no, por favor, que sean explícitos, por Dios. Bueno, es que no entiendo la pregunta, doctora, permítame. Ay, si me tiembla el ojo, me Ay, no, tiembla el acá otro. me están diciendo en mi muro que si quieren nos unimos y vamos juntos. Todos juntos ya, Que así no, jubilosos todos. que así nos da Esto es usted un más tema barata serio, la por favor. consulta. Así nos consulta más barato. Bueno, te diré. No, hay excepciones, claro. Oiga, doctora, ¿y la gente esquizofrénica también puede escribir en Facebook? Hay muchos. Hay muchísimos que pueden escribir. Y hay Doctora, muchos le también estoy que haciendo los una ponen. pregunta seria. No. Ay, no. ¿Qué le puedo decir? Pues que en realidad sí soy esquizofrénica. Ay, doctora. Ha sido muy interesante su plática, doctora. Me queda muy claro, este, que si hay un esquizofrénico en la familia, hay que desheredarlo. No, no es cierto. No, hay que Uy, amiga, ayudarlo. después nos quedamos en la bancarrota. Sí, no. Debe ser carísimo el tratamiento, ¿no? Es que, perdón. Es carísimo el tratamiento. Sí, mira, el tratamiento y más que nada la cuestión de que esté controlado, o sea, la fase de mantenimiento es la que obviamente te puede generar cierto gasto. ¿Por qué? Los Porque medicamentos son no nada más es caros. el medicamento, ¿Son hablamos caros? de muchas cuestiones aquí que se involucran, sobre Ujú. todo a nivel de desgaste, más que económico, también mental y físico de la familia, ¿no? Pero le pregunto, ¿son caros los medicamentos para este tipo de enfermedades? Sí, son caros, pero bueno, a veces hay instituciones que hacen, no sé, en la compra del medicamento hacen excelentes descuentos o incluso laboratorios, digo, yo como psiquiatra te lo digo, Ujú. yo prescribo muchos medicamentos obviamente de tipo controlado y lógicamente, bueno, los neurolépticos no son la excepción. Y hay laboratorios que han tenido a bien hacer cuestiones de promoción, de apoyo al paciente. Ujú. Esto es, si compras uno, te regalan otra o dos, tres cajas, dependiendo, ¿no? Y hay Miren, formas de negociar con la intención de apoyar a la gente. perdón, mientras no sea que si llevo un esquizofrénico me dan dos. Pues igual y sí, porque ahí ganan ellos. Sí, como No, cuando voy a un restaurante, doctora, y dicen niños gratis. bueno, ay, Dicen niños gratis y yo les digo, no, gracias. no, paso contigo del brazo. No, son muy bonitos y todo, pero que los aguantes su familia, su Doctora, mami, ya no. hablamos en serio todo el programa, ya empiezo con la risa. No, está bien, hay que darle, insisto, el toque chusco a esto. Si no dejaras de ser tú y dejara de ser yo. Oiga, doctora, ¿los perros también pueden ser esquizofrénicos? Bueno, dependiendo, dependiendo de lo Pregunto. que lo es. Y dependiendo de lo que te estén diciendo las voces o lo que quieras percibir en el animal, porque igual digo, un psicótico, un esquizofrénico puede entender el lenguaje de un animal. Ay, no es cierto, doctora. Entonces, Ay, perdóname, entonces sí me urge. perdón, Entonces sí, perdón, no. sí me urge ir a verla. Ya nos vamos a ver el viernes, ¿no? Ya quedamos. Ay, mi gato me habla, doctora. Mi gato me habla. Pero es que no tengo gato. Ay, no, no. Se lo juro que no tengo gato, pero me habla. ¿El gato? Sí, Ay, ¿qué te dice el gatito? pues cuélgate de la soga. No,
Oiga, Ay, doctora, no. ¿y si uno cree que los vampiros la están persiguiendo, significa que uno está esquizofrénico? Bueno, dependiendo para qué. La sangre nada más. Nos dice O Germánico para... Druso que él tiene un gato esquizofrénico. Ah, sí. Ah, caray, ¿y cuál es el tratamiento que le da a su gatito? Germánico Druso, ¿qué tratamiento le das al gato esquizofrénico? ¿Nos puedes decir en el chat, por favor? Ya ve, siempre nos empezamos a reír y ya no terminamos bien el programa. Y a y Ups, lo terminamos riendo, quiere decir que todo va bien. ¿Estás de acuerdo? claro, claro, no, sí, 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 sí. Dice que es esquizofrénico y que, sí, dice, mi fresa es esquizofrénico. Se acerca, pide mimos. Eso no es esquizofrenia. Eso Bueno, lo hace cualquier gato. ay, no, no. Germánico, ya, por favor. Ubícate, aplícate ya, ubícate, Sí, es que dice, se corazón. acerca y pide mimos. Doctora, mi perro sí habla. Sí. No, Mire, y es que, bueno, en su lenguaje hablan. se deja Malo mimar, cuando les entiendes. O dice, sea, se deja mimar y cuando se acuerda de que es un gato malo, uy, 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 empieza a morder. Ay, doctora, por favor, ya me estoy riendo. nada más te escucho reír y Oiga, me da no, risa. mi perro sí habla. Me dice, mamá. Sí, se lo juro. No, está bien, está bien. Lo bueno es que le entiendes. Lo Mi, puedes percibir. mi pichirilo habla, doctora. Pichirín es el gato. No, pichirilo es mi perro. Ah, no, bueno, es que tienes 8, ¿no? Es el sorullo. Ah, caray, El el que negrito es es el único mío. el frijolito es del arroz, ¿no? Ay, Dios mío, no, doctora, es que, de verdad, si no fuera por estos momentos y los días de quincena que no cobro, No sé, no. Triste tu caso, Miguel. ¿Cómo ayudarte? dice Germánico que su gato está loco, que su gata le dice mau mau. Ay, Germánico, Y ya. luego acá están hablando de elefantes amarillos y de que ven elefantes rosas y que no, dice que hago con mi lagartija, dice Oscar. También tiene una lagartija esquizofrénica. Oiga, hoy han usado puras palabras difíciles para mí. Eso también es ¿Por qué? esquizofrenia, no poder decir las palabras correctamente. A ver, Lagartija. a ver, a ver, di esquizofrenia. Me pone nerviosa, doctora. Ay, A ahora ver, yo. a ¿Por ver, qué? a ver, A ver, vamos di poco a poco. esquizofrenia. Esquizofrenia. Ya, A ver, dilo de golpe. eh, me trabo. No sabe que No, este no. programa ha sido muy difícil para mí porque tener que decir esa palabra está muy difícil. A ver, esquizofrenia, ya. A ver, Y me bien. están diciendo otra palabra difícil aquí. Leiva me dice esternocleromastoideo. Cleidomastoideo. A ver, No, esternocleromastoideo, ¿no? no, 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 no. A ver, ¿qué? ¿Cómo era? No, esternocleidomastoideo. O Esternocleromastoideo. cleidomastoideo. Ajá. A ver, 5 tigres tragaban trigo. No, ¿verdad? No, Los tigres no no, tragan trigo. Creo que estoy esquizofrénica. hay que verte pronto, hay que verte pronto. No, Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué hacemos, doctora? No sé, pero yo la verdad creo que sí necesito ir a verla urgente, ¿eh? ya quedamos. Viernes, tú dices. A ver, dice Germánico Druso, ¿cuánto pueden hablar del coeficiente intelectual? No entiendo la pregunta. A ver. Bueno, el coeficiente intelectual es obviamente la Ah, inteligencia no, ese sí lo que... conozco, doctora. Ajá, ajá. Pero no entiendo la pregunta de Germánico. Si me la pudiera aclarar, se lo agradecería muchísimo porque si no me voy a quedar con la duda y no voy a poder dormir. Un Bueno, programa es que dedicado. Ah, muchos ya, de... ya, ya, ya. Un programa dedicado a la inteligencia. Ah, Mm, ya, que quiere que hablemos de esto. Ah, por supuesto, el día que gustes, tú pues el dices. próximo programa, ¿qué le parece? Inteligencia. ¿Cómo ve? ¿Me parece bien, ¿Sí? inteligencia? Yo ya me hice En mi general. prueba. Yo ya me hice mi prueba del coeficiente intelectual.
Supongo que debe de ser, si no brillante, tal vez de genio, ¿no? Pues no, de genio siempre ando, pero no, fíjese que salió de 185 por ahí creo. Ya se me Mira olvidó, qué pero bien. sí era altito. Mira, modestia Ujú. aparte, ¿verdad? No, pues salió altito, por eso yo digo que estoy medio loquita. Bueno, es que mira, muchos de los pacientes con este problema tienen curiosamente un CI alto. ¿Sí? Sí, 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 Son sí, sí. medio inteligentes. Entonces yo soy Son incluso rebruta, hasta doctora. genios, ¿eh? Yo soy rebruta, doctora. No, pero fuera de cotorreo, muchos de estos Sí, pacientes tienen una dice capacidad Germánico que él intelectual. tiene menos de 70. Eso no se lo puedo creer, eso es una mentira. Quizás 50. No es cierto, Germánico Druso. Tú No, debes de no, tener no, no, unos no. 300, fácil. Ujú. Mm, Sí, no, 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 no. No, yo sí me apliqué la prueba del coeficiente intelectual porque quería saber hasta qué punto estaba yo tu tan tonta. potencial. Sí, que potencialmente, pero sí salió un poco alto en relación a las medidas que se encuentran Estándar. normalmente. Y dije, con razón, soy tan hiperactiva y tan traviesa y tan imaginativa, ¿no? Ujú, ujú. Ay, doctora, pues hay que hablar de la inteligencia, ¿no? Sí, inteligencia en algún aspecto en general o digo en Germánico particular o Druso, en general de todo tipo de inteligencia. Germánico Druso, ¿en un aspecto en general o en algo en específico? ¿Quieres que hablemos de tu brutez? No, no es cierto. Ay, qué grosera. Es que él puso que sí es retrasado. ¿Cómo Dice, crees, soy hombre? retrasado, No. pero tengo tan buena memoria que parezco otra cosa. Perdón por el retraso, pero No así es nací. cierto, Germánico. La única bruta soy aquí yo, la verdad. Pero es que soy brutal. Ay, sí, no es cierto. No, eso No, sí, la verdad eso sí. sí. Muchas gracias, Leiva de ejercicio. Me dice que me salió muy bonito la pronunciación de esternocleidomatistoseu. No, ¿qué? No. A ver, otra vez. No. ¿Repetimos el programa, amiga? También que lo había hecho. Mejor ya déjelo así, doctor. No quieras reparar algo que A ya no ver, tiene remedio. A ver, dilo otra vez. esternocleidomastoideo. ¿Cómo? Esternocleido. Oh, esternocleidomastoideo. Eso es todo. Muy bien, ¡Ah! muy bien. ¿Ya Mire cómo ves? se. Ese es un logro. ¡Ah! ¡Ah! Así, tallándome la mano, como, qué buena soy. Ya se sabe y se percibe. Ujú. Oiga, doctora, ¿los esquizofrénicos somos envidiosos? Muchos sí, ¿Sí? muchos Ujú. sí. Sí, Ay, sí, sí, Dios sí. mío. Pues entonces sí, doctora, Envidia definitivamente la recíbame el envidia es un viernes. sentimiento feo, feo en La la envidia gente. es un sentimiento feo, ¿verdad? Ah, Sí, la verdad yo no soy destructivo. mentirosa, no soy envidiosa, la verdad no. ¿Qué podría yo envidiarle al mundo, doctora, si estoy divirtiéndome tanto? Mira, nadie da lo que no tiene y siempre lo digo también, nadie, todo el mundo te puede llegar a envidiar lo que, justamente de lo que careces, ¿no? ¿Qué Ujú. estás viendo en el otro? ¿Qué careces tú? Por eso estás Sí. envidiando. No, pero la verdad, doctora, yo ya estoy más allá del bien y el mal, ¿eh? La verdad, no. Yo no quisiera ser esquizofrénica, entonces, ¿para qué ando envidiando la esquizofrenia? Pues Des- sí, ¿qué necesidad tienes de estar viviendo algo que para empezar no te pertenece? Después me vaya a castigar Dios y me vaya yo a quedar así, me vaya a dar un aire. No, no. No. Y qué feo, ¿no? Esa serie También hay que de hablar de ese tema, ¿no, doctora? ¿Entra dentro de la psiquiatría o no? ¿Cuál? ¿De la envidia? Sentimientos así como feos, como envidia, Sí, como uh, flojera, como así, cosas negativas. sí, por supuesto. ¿Sí El entra? tema que quieras. Sí, Vamos a sí, hablar de sí, la sí. flojera, doctora, De la ¿no? flojera, la pereza, La una de pereza. de los pecados capitales, ¿no? Ajá. A lo mejor sería interesante también. Usted dígame cuál quiere tratar la próxima semana. El que quieras. Ay, Los doctora, pecados el que capitales, quiera caray. yo. ¿Mandé? Los pecados capitales, fíjate, Los suena pecados bien. capitales. Me parece muy bien. Eso me encanta. Dice Dila que Napoleón dijo, la envidia es una declaración de la inferioridad. Pues por eso yo no soy inferior, envidiosa, porque no soy nada inferior. Ya te dije las palabras sabias de mi madre, eso es de ¿Cuáles? gente poquita. ¿Estás de Gente poquita. acuerdo? Sí, Gente sí, sí. chiquita, que envidia solamente la grandeza de los demás. Punto. Sí, eso es cierto. No, pero pues no hay que albergar ese tipo de Emociones. emociones, ¿no?
La vida es muy bonita como para estar negándose a ser feliz, eh, esperando no sé qué, dañando a otros y esas cosas pues son feas. Yo lo único que Así sí es. digo es que yo no sé nada. La verdad es Ujú. que yo no sé nada. Simplemente yo soy puro corazón que trata de entregarse y a veces lo hago bien y a veces lo hago mal. Y yo quiero hablar de temas así como lo dijo usted, los pecados capitales, ¿no? Me ¿Sí? parece perfecto. Los pecados Además, siento que es un capitales. tema que va a invitar un poquito más a la reflexión, porque bueno, mucho de tu programa es justamente con esa intención, ¿no? Claro. De hacer un poquito de catarsis o de introspección, que es Ujú, analizar un poquito qué onda con tus sentimientos o emociones, ¿no? Y claro. hacer conciencia para ubicarte en el espacio, en el tiempo y dónde estás parado. Ajá. Nos dice Dila, es peor la envidia del amigo que el odio del enemigo. Pues sí, definitivamente, pero es que yo no creo en esa frase muchísimo, porque si alguien es tu amigo de verdad, pues No no va a tiene tenerte por qué envidia. envidiarte. Entonces, como que esa frase a mí en lo personal no me parece así como tan exacta, porque una persona que es tu amiga, pues no te va a envidiar, definitivamente te ama, Exactamente. ¿verdad, doctora? Así es. Así Ujú. es. Y el enemigo, pues no creo que te odie. El enemigo simplemente es tu enemigo y tiene que ser tu enemigo, entonces tiene que poner en el papel de enemigo, porque si no, Si no dejara de serlo y si no no dejará tendría de chiste serlo. ¿Y la vida, ¿no? cuál es su objetivo en la vida? ¿No? Exactamente, pero fíjate, justamente ante esa lucha, en lugar de perjudicar, fíjate, yo tengo otra frase que dice, entre más me quieras perjudicar, Ujú. más me estás ayudando, Ajá. ¿Cómo dices, ¿cierto? Dila? A ver, ¿por qué dices eso, Dila? Dice, sí, yo te envidio divina. ¿Por qué? No es cierto, eso es una tontería. No, esa larga cabellera puede ser tuya, nada más córtamela como lo hacían en el tiempo pasado que perdías la cabellera. Ah, no, esos son los luchadores, ¿verdad? Sansón, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Ay, Yo amiga, estás desvariando, ¿eh? les regalo Fue un mi placer, cabellera, muchas gracias por su les atención. regalo Esto mi fue todo. Voy a cabellera, valorar urgentemente de Guadalupe Divina porque necesita atención y contención. les regalo mi cabellera. Al fin que es peluca, miren, me la voy a quitar. No, no es cierto. No, 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 pero, me consta, es auténtica, ¿eh? pero, ¿verdad, doctora, que no hay envidia de la buena? No hay envidia No, buena. no, no hay. O Ujú. envidias en forma negativa y punto, no hay de otra. Porque de eso hablamos con Marta Selene Arroyo el otro día acerca de eso de la envidia de la buena. Y dice ella, no, no existes, porque si alguien te quiere, no va a estarte envidiando. Y después de eso, aparte de todo, pues no hay envidia buena, porque la envidia ya es un sentimiento negativo de por sí, ¿no? Pues sí, por sí solo genera sentimientos negativos en tu persona, que lo más grave es que uno piensa que los estás generando, fluyendo al exterior, pero lo peor del caso es que no se van, se te quedan a ti. Y eso genera frustración, resentimiento, enojo y sobre todo situaciones de autoestima que pues luego desde ahí estás viendo cómo estará su autoestima como para ponerse incluso en competencia con alguien que tú inconscientemente estás admirando, por eso la envidia, ¿no? Claro. Es una forma como de disfrazada de admirar a alguien, ¿Se acuerda? ¿no? Yo le platicaba, doctora, que desde muy chiquita a mí me decían, porque yo empecé a cantar a los 8 años, 7, casi Ujú, 8. ujú. Me hacían entrevistas en la radio de repente, porque yo grabé mi primer disco a esa edad. Entonces me decían, ¿tú a quién admiras? ¿Como quién quieres ser cuando seas grande? Y yo siempre les decía, como yo, ¿sí? Y se lo confesé a usted en una plática privada. Así siempre decía como yo, porque yo nunca quería ser nadie más. Yo siempre quería ser yo misma. Y hasta la fecha, pues trato de preservar y conservar eso, ¿no? El ser uno mismo. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Y a veces lo platicamos con Mela Lome, porque ella siempre dice, es que yo quiero ser como tú cuando sea grande. Pero no, ella es ella y ella es muy valiosa. Y yo la quiero Claro. mucho por lo que ella es y como ella es. Y No, y los sinceramente, detalles que tiene, a mí la verdad, se lo digo honestamente y se lo he dicho a ella, me compra, o sea, me ganó, porque tiene unos detalles sí, que te desarman, ¿no? Y eso obviamente, sí, bueno, si la gente te da amor o te da afecto y te da cariño con ese tipo de detalles, por mínimo ujú, que sean, digo, a mí me compras con eso, definitivamente, ¿no? sí. No, yo los quello a todos como Mela Lome. La verdad, ella me ha enseñado a queyer y yo quello a todos. Sí, es una linda, la verdad. Sí, Es de mis amigas en Facebook de hace mucho tiempo y yo la aprecio, la valoro, la quello y quello ser como ella, porque ella es un corazonzote enorme, la así verdad. es. Sí, 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 yo la adoro. No, y la buena leche la percibes,
la buena vibra también la sientes, y por más palabras y por más, bueno, por mejor actor o actriz que seas, no puedes fingir eso. Como Claro. el amor, no lo puedes ocultar, ¿no? Lo que sí les quiero pedir a todos mis amigos que me escuchan en Facebook y en la radio, que por favorcito no malinterpreten nunca los mensajes que llegamos a mandarnos. Yo ya como que estoy detestando el escribir a, a las personas, porque de acuerdo a su estado de ánimo van a percibir lo que yo estoy escribiendo. Y a lo mejor yo digo, es de noche y piensan que estoy diciendo, es de noche. Y yo estoy Ujú. diciendo solo es de noche. En realidad a mí me preocupa mucho la interpretación que cada persona le da a las palabras y a veces por eso prefiero de viva voz platicar con las personas para que escuchen mi tono y no hayan esos malos entendidos donde la gente pueda percibir mala vibra, ¿no? Eso Así es es. bien No, importante. y aclararlo, ¿no? Decírselo Claro, efectivamente de viva voz para que la gente perciba justamente la situación en la que la estás manejando y aclarando, sí, ¿no? por favorcito, no malinterpreten nada de lo que yo diga. Yo no soy una persona malintencionada. Siempre al contrario, con todo mi corazón los recibo. Trato de escuchar a todo el mundo, de contestar todos los mensajes que digo, modestia aparte, porque eso sí, a lo mejor puede sonar sangrón, pero sí me escribe muchísima gente diariamente y tengo la atención de a todos y cada uno contestarles personalmente, como tratarlos como si fueran yo misma, ¿sí? Nunca dejo pasar un correo, siempre reviso todo, a todo mundo le agradezco y creo que eso es muy importante, ¿no? Que por favor pregúntenme primero, antes de Sí, ¿no? que si se sientan o se sientan lastimados, pregúntenme, Guadalupe Divina, ¿estás enojada? Y yo les diría, no. O sí, igual, Oh, oh, te pueden agarrar sí. minutos de enojo, ¿no? Y entonces sí sacar todo lo que traes acumulado, ¿no? Pero Ah. es la cuestión de la percepción de cada quien, Oiga, ¿no? doctora. Ulk, Grr, grr. ulk, Gruñidos, los gruñidos, amiga. ulk divino. Ay, el ogro ya te salió. El Bueno, chamuco ya se te metió. doctora, pues quiero agradecerle mucho su atención, su presencia en Divina Radio. Ya nos quedamos más del tiempo determinado, pero la verdad es un placer estar con usted. Le agradezco mucho de corazón su presencia aquí en Divina Radio. Ya aclarados todos nuestros asuntos y en nuestro lavadero, pues ya, Lavadero sí, ya privado. podemos, sí, sí, así debe ser todo cuando nos peleemos en privado, En caliente, en de caliente frente y y en sin privado. intermediario, sin Doctora, muchas intermediarios. gracias, de Al verdad. contrario, gracias a ti por la invitación y gracias a los radioescuchas por sintonizarnos y por su presencia y sobre todo por su permanencia en el programa, ¿no? Claro, nos acompañaron toda esta emisión. Gracias, de verdad. Grabamos el programa y lo vamos a subir para que ustedes lo vuelvan a reescuchar. Y si algo no les cayó el 20, pues lo agarren de ahí, de la repetición. Y de verdad, apliquen todos estos conocimientos para detectar si en su familia hay alguien esquizofrénico, si ustedes están detectando algún problema en cuanto a la esquizofrenia. De verdad, son ayudas impresionantes las que nos da la doctora Roxana Villarreal. Doctora, gracias. Gracias a ti, Buenas noches. nuevamente. Gracias.